Bienvenida Estrella a la tercera y última clase de este curso gratuito de consultante escéptica a tu propia tarotista. Si me emocionaba tenerte aquí desde el principio, no te haces una idea de la ilusión que me hace que hayas llegado hasta aquí, hasta el final. La realidad es que por protección de datos no puedo mostrarte resultados de la diferencia que existe entre las personas que visitan las clases o ni siquiera llegan hasta el final de la primera y las personas que, como tú, cuando empiezan algo lo siguen hasta el final. Pero yo creo que puedes hacerte una ligera idea, ¿verdad? Esa actitud tuya es la que marca la absoluta diferencia y con el tiempo créeme que te agradecerás haberte concedido el espacio y el tiempo, valga la redundancia, de verte este curso gratuito hasta el final. Durante estas 3 clases me he propuesto contigo un compromiso tan grande como descubrirte la magia real del tarot y yo creo que hasta el momento lo estoy consiguiendo, ¿sí? Bueno, yo espero que hayas contestado que sí, o al menos que lo hayas pensado. Así que prepárate para notar que hoy las dos nos coronamos con este compromiso mutuo. En esta clase nos sumergiremos en el arte de formular preguntas precisas y relevantes para obtener lecturas del tarot mucho más útiles y reveladoras. En definitiva, cómo preguntar adecuadamente para obtener interpretaciones efectivas. Pero llegadas hasta aquí, no puedo sino darte la enhorabuena. Como te decía con anterioridad, llegar hasta el final de este curso gratuito hará posible que decidas lo que decidas hacer después de este conocimiento, continuar formándote o no, lo hagas desde una buena base garantizada. Y al final, ya lo vemos con la carta de la torre, sin unos buenos cimientos, no importa lo buena que sea la estructura que construyas sobre ellos, que más tarde o más temprano caerá. Por todo ello, felicidades y enhorabuena por cerciorarte de construir unos buenos cimientos con este curso que he diseñado en especial para acercarte de una forma práctica los beneficios y la magia real del tarot evolutivo. Pero antes de meternos de lleno en el temario que te tengo preparado, quiero recordarte que las inscripciones para Fase Star en cualquiera de sus 2 niveles continúan abiertas. Así que si tienes clarísimo que deseas convertirte en tu propia tarotista para no tener que depender nunca más de terceros, te dejo más info sobre cómo inscribirte bajo esta clase o también puedes escanear el código QR que tienes en pantalla. Para cualquier duda, estás más que invitada a escribirme por redes y te la resolveré encantada. Recuerda que si aún no me sigues, ya es delito, pero puedes hacerlo encontrándome como es Paula Chacón. Y si compartes una historia con el hashtag mi propia tarotista mientras participas de este curso, haces que más personas conozcan lo que realmente es el tarot. Además, si me etiquetas, me aseguraré personalmente de compartirte mis historias. Recuerda que esto es un win-to-win. Tú muestras a tu audiencia que te preocupa tu formación y que además estás en manos de referentes y yo podré llevar mi mensaje a más mujeres estrellas que como tú lo necesitan. En la clase anterior exploramos profundamente el arte de interpretar el tarot, alejándonos de la mera memorización, para abrazar así una práctica mucho más intuitiva y significativa. Desde la observación consciente hasta la narrativa que construimos a partir de las cartas, aprendimos a leer el tarot como un relato en constante evolución, como el ser humano, donde cada imagen y símbolo nos habla en un lenguaje único y personal. Antes de avanzar, me gustaría recordarte la razón que te mantiene al otro lado de la pantalla y también la razón que ha hecho que diseñe este curso para ti. La principal es cambiar tu visión, pues si logro cambiar mínimamente tu perspectiva, es el primer paso que a ti te permitirá transformar tu vida. Quiero desestigmatizar el tarot y mostrar cómo este puede ser una herramienta poderosísima para el crecimiento personal y la sanación. A través de la divulgación, desmitificación y reeducación, quiero inspirarte a crear tu propio camino hacia el amor propio y la realización personal. Darle voz a lo que yo llamo la nueva era del tarot, donde transformamos tradición en evolución y permitirle a esa niña interior experimentar y explorar una magia real, porque nos lo merecemos, porque te lo mereces y porque esa niña interior tuya también se lo merece. Hacer la pregunta correcta es ya la mitad de la solución de un problema. Regresamos a Carl Jung y con esta frase trato de resumirte la importancia de hacer las preguntas adecuadas para obtener interpretaciones o lecturas efectivas. Hoy veremos 3 claves
Tres elementos que toda interrogación debe tener para una útil interpretación. Pero antes de adentrarnos en ello, ¿por qué es importante? ¿Por qué debiera importarte formular preguntas efectivas, concisas, precisas y adecuadas? La calidad de nuestras preguntas directamente afecta a la calidad de las respuestas que obtenemos en nuestra lectura. La pregunta determina la dirección de esa lectura. Las preguntas precisas y que además son relevantes generan respuestas más útiles. Las preguntas abiertas permiten una mayor exploración y profundidad. Y las preguntas centradas en el presente facilitan una toma de acción. Y recordemos que sin acción no hay reacción. Una pregunta bien formulada, en definitiva, puede marcar la diferencia entre una lectura vaga y una lectura profunda. Vamos con esos elementos clave que toda pregunta al tarot evolutivo debe tener. Estos elementos son la intención y el objetivo. La intención define el propósito de la pregunta, mientras que el objetivo la concreta. Un objetivo específico te dará claridad y enfoque. El segundo elemento que toda pregunta con enfoque evolutivo debe tener es justamente la proyección evolutiva. La proyección indica una dirección, la dirección hacia la que queremos avanzar. Debe estar enfocada en el desarrollo personal y la evolución. Y el tercer elemento que toda pregunta debe tener es que debe estar formulada desde el presente. Debe estar ubicada en el presente sin olvidar la sabiduría que hemos obtenido del pasado ni la esperanza que depositamos en las posibilidades futuras. Ahora vamos a ver cada uno de estos elementos uno a uno para integrarlos y comprenderlos. El elemento número uno, conformado por la intención y el objetivo, nos habla y define claramente qué queremos obtener de la lectura, qué nos gustaría saber o lograr. Cuanto más específicas seamos con nuestro objetivo, más precisa será la respuesta que obtengamos de nuestro inconsciente a través del tarot. La intención de las preguntas siempre, siempre, siempre vendrá sujeta a ese objetivo. Por tanto, tener claro el objetivo nos concederá claridad y enfoque y además nos dará la intención. A más específico el objetivo, más específico el resultado. Un ejemplo de intención y objetivo sería sentirme más segura y con mayor estabilidad, aumentando mi facturación. Si nos centramos en el área de las finanzas, el trabajo y la carrera. No te preocupes por esto en este momento, porque vamos a ver al finalizar todos los elementos en conjunto y cómo estos conforman una pregunta adecuada y precisa. El segundo elemento es la proyección evolutiva. Y es que debemos orientar nuestra pregunta hacia el crecimiento personal y la evolución. Son los valores al final del enfoque evolutivo. Buscamos respuestas que nos inspiren a avanzar hacia nuestra mejor versión y nos impulsen a la acción. La proyección, por tanto, nos indica una dirección. Proyección evolutiva nos dirige hacia ese desarrollo personal y hacia esa evolución. Un ejemplo de esto sería con mi propio negocio o con las habilidades que me han permitido construir mi propio negocio, siguiendo un poquito en la línea de las finanzas, la carrera, el trabajo como ejemplo. Y el tercero de los elementos sería desde el presente, enfocándonos en el momento actual, sin olvidarnos de reconocer la influencia que tiene el pasado y la esperanza que nos concede el futuro. Pregúntate qué estás dispuesta a hacer hoy para alcanzar tus objetivos. Y si no estás dispuesta a hacer nada, deberías replantearte esos objetivos. Súper importante esto. Vamos a integrar estos tres elementos viendo en conjunto los ejemplos de ellos. Fíjate que teníamos como intención sentirnos más seguras y con mayor estabilidad. El objetivo, aumentar la facturación. La proyección, las alternativas que tenemos para conseguir esto, el margen de mejora, pues con mi propio negocio y con las habilidades que me han permitido construir mi propio negocio, los pasos que voy a dar para conseguir este objetivo. Y desde el presente, hasta dónde estoy dispuesta a llegar hoy, qué puedo hacer yo hoy para dar un pasito hacia eso que quiero. Y como te decía, si no estás lo suficientemente dispuesta a hacer nada hoy, replantéate la intención y el objetivo. ¿Cómo podemos convertir todo esto en una pregunta precisa y efectiva?
Pues con fórmulas. Sí, como en matemáticas. Vamos a diseñar una serie de fórmulas que nos permitan diseñar estas preguntas concisas y específicas una vez hemos hecho este brainstorming con los tres elementos que no le puede faltar a toda pregunta: intención, objetivo, proyección evolutiva y desde el presente. Existen múltiples fórmulas, esto es una metodología propia también, no la vas a encontrar en ningún curso externo ni en ningún libro, pero facilita muchísimo el proceso de crear y diseñar preguntas efectivas y adecuadas. Hoy, de todas las que les comparto a mis alumnas, vengo a desvelarte una que te va a permitir poner en práctica esto que hemos aprendido juntas. La fórmula que te propongo es la fórmula T más O más AM. ¿Qué significa esto? T de tarea, O de objetivo y AM de área de mejora. Para hacértelo un poquito más visual, piensa que en tarea va toda la parte asociada, siguiendo con el ejemplo de las finanzas, la carrera, pues en tarea va toda la parte asociada a lo que podemos hacer dentro de nuestra carrera, de nuestro negocio, de las finanzas. Delegar, trabajar más, formación, pasos a dar, ahorrar, por ejemplo. El objetivo, seguimos con el ejemplo anterior, aumentar nuestra facturación. Y el área de mejora puede estar enfocado a nuestro negocio, a nuestro trabajo, a las finanzas o a todo. ¿Vale? Es súper importante recordar que esta no es la única fórmula para realizar preguntas, pero sí que te servirá para asegurarte que estás haciendo las preguntas adecuadas al empezar. ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos de esto para terminar de integrarlo. Vamos a aplicar esos tres elementos que no pueden faltar en toda pregunta y además vamos a utilizar la fórmula T más O más AM. El primer ejemplo sería: ¿cuáles son los tres pasos más efectivos que puedo dar para aumentar la facturación de mi negocio? Fíjate que tenemos como tres pasos, sería la tarea, tres pasos más efectivos, aumentar la facturación sería el objetivo y mi negocio sería el área de mejora. El segundo ejemplo sería que tres áreas delegar para aumentar la media de mis finanzas. Y el tercer ejemplo que te propongo es a qué tres áreas debería prestar más atención para elevar mi salario en el trabajo. Fíjate que todas nos responsabilizan a nosotras, de todas nos responsabilizamos y que además no es necesario que plantees solo tres pasos, puedes plantear más o puedes plantear menos. Yo te propongo estos ejemplos porque vas a poder utilizar una tirada de mesa de tres y no vas a tener que liarte con tiradas extensas o complejas. Solo con tres cartas vas a poder dar respuesta a esta pregunta, que como es tan específica, precisa y concisa, con esas tres cartas también vas a lograr una interpretación precisa y concisa y además, por encima de todo, útil, que es lo que buscamos. Pero insisto que en tarea puedes poner cualquier tipo de tarea, siempre y cuando sigas los elementos que toda pregunta debe tener y la fórmula que te he planteado para que te resulte más sencillo realizar preguntas efectivas. Antes de continuar, recordarte que si aún no me sigues en redes, puedes hacerlo y me encontrarás como es Paula Chacón. Además, si compartes una historia con el hashtag mi propia tarotista mientras participas en el curso, llevarás este conocimiento a más personas y yo me aseguraré, si me mencionas, de compartirte en mis historias, sí o también. Vamos a ver ahora una comparativa para ver cómo antes estábamos preguntando incorrectamente y cómo a partir del conocimiento que has adquirido en esta clase vamos a preguntar correctamente. Y como el ser humano pues aprende por imitación y la comparación es una imitación, comparemos. Una formulación incorrecta tiende a ser vaga, general o enfocada en resultados específicos. Se enfoca en el resultado pero no en el proceso y por tanto no estás considerando esas acciones necesarias para alcanzar esos resultados. Es, a grosso modo, muy poco realista y por tanto muy poco efectiva. Ejemplos de este tipo de formulación que te van a sonar muchísimo serían como aumentar la facturación de mi negocio, mis proyectos irán bien, qué hacer para que mis proyectos vayan bien. Fíjate cómo en todo momento relegamos la responsabilidad a algo externo,
a algo que se sale de nuestro control y algo que no está sujeto a una acción y a un proceso. Por tanto, difícilmente nos va a dar unos resultados garantizados. Por otro lado, también podríamos hablar de la perspectiva predictiva que muchos de estos ejemplos tienen, como por ejemplo, mis proyectos irán bien. Otros ejemplos de una formulación incorrecta sería cómo conseguir más dinero, cómo aumentar mis finanzas, mi economía mejorará, qué mejorar para que me aumenten el sueldo, me aumentarán el sueldo en el trabajo o cómo hacer para que me aumenten el sueldo en el trabajo. Una vez más, relegamos por completo la responsabilidad, todo queda muy en el aire y si te das cuenta son preguntas tan generales y tan amplias que por muy buenas intérpretes y traductoras del tarot que fuéramos, se quedan tantas cosas fuera del tintero que no nos van a conceder la información que necesitamos para establecer el camino, el mapa de ruta que necesitamos para obtener este objetivo por el cual preguntamos la pregunta. De hecho, es que muchas de estas preguntas ni siquiera tienen un objetivo claro o una intención clara, que es el primero de los factores a tener en cuenta, la claridad en nuestro objetivo o en nuestro deseo. Estas preguntas, en definitiva, son demasiado amplias, carecen de enfoque y no proporcionan orientación sobre cómo abordar los desafíos planteados, por no hablar de aquellas que están enfocadas a un futuro por el cual realmente no nos estamos preocupando porque no nos estamos responsabilizando de él. Además, a menudo se centran en resultados externos sin considerar ese proceso interno necesario para lograr esos resultados. Por otro lado, las preguntas correctas son específicas, enfocadas y están diseñadas para fomentar la reflexión y la acción. Y fíjate cómo con unos pocos ejemplos vamos a poder salvaguardar el objetivo de las anteriores, de las que estaban formuladas incorrectamente y que eran tantísimas como las que hemos visto aquí. Fíjate cómo estos tres ejemplos formulados adecuadamente comprenden toda la preocupación de aquellas que fueron formuladas incorrectamente. ¿Cuáles son los tres pasos más efectivos que puedo dar para aumentar la facturación de mi negocio? ¿Qué tres áreas delegar para aumentar la media de mis finanzas? ¿A qué tres áreas debería prestar más atención para elevar mi salario en el trabajo? Estas preguntas son mucho más efectivas porque están diseñadas para guiarte hacia acciones concretas y proporcionarte claridad presente sobre los pasos que debes tomar hoy y a futuro para lograr estos objetivos. Al enfocarse en acciones específicas y áreas de mejora, estas preguntas ayudan a generar respuestas mucho más útiles y reveladoras durante la lectura de tarot. En definitiva, al ser más específicas no serán necesarias tantas, ni generará tanta ansiedad o preocupación porque se queden aspectos sin desvelar. ¿Sí? Ahora comparemos las dos. Fijaos la diferencia entre las unas y las otras. En lugar de preguntar cómo aumentar la facturación de mi negocio, si mis proyectos irán bien, qué hacer para que mis proyectos vayan bien, es mucho más efectivo preguntar cuáles son esos tres pasos que debo dar y que son los más efectivos para aumentar la facturación de mi negocio. En lugar de preguntar cómo conseguir más dinero, cómo aumentar mis finanzas o si mi economía mejorará, es mucho más efectivo preguntar qué tres áreas debería delegar para aumentar la media de mis finanzas. Y en lugar de preguntar qué mejorar para que me aumenten el sueldo, ¿me aumentarán el sueldo en el trabajo? ¿O cómo hacer para que me aumenten el sueldo en el trabajo? Como incluso ya viéndolo inviable o imposible o poco probable, deberíamos preguntar a qué tres áreas debería prestar más atención para elevar mi salario en el trabajo. Una correcta formulación de las preguntas es fundamental para obtener interpretaciones útiles. En resumen, los tres elementos clave de una pregunta son el objetivo y la intención, la proyección evolutiva y el tiempo presente. A partir de todo esto es que nos podemos plantear diseñar distintos tipos de fórmulas para crear preguntas específicas, adecuadas y efectivas. En esta última clase hemos profundizado en una parte fundamental de toda lectura del tarot, la formulación de preguntas. Como hemos discutido, la calidad de nuestras preguntas determina la calidad de las respuestas que vamos a recibir. Es como plantar semillas en un jardín. Si plantamos semillas de calidad, pues vamos a cosechar frutos de calidad.
Hemos explorado los 3 elementos clave que toda pregunta debe tener: la intención y el objetivo, la proyección evolutiva y la perspectiva desde el presente. Al entender cómo estos elementos se entrelazan, podemos entonces formular preguntas que nos guíen hacia el autoconocimiento y la transformación personal, que como sabemos es la magia real del tarot y el objetivo evolutivo del enfoque evolutivo, valga la redundancia, del tarot. Y llegamos al final de esta aventura. Quiero, por tanto, agradecerte por acompañarme en este viaje hacia el autoconocimiento y el desarrollo personal a través del tarot evolutivo. Ha sido para mí un honor ser tu guía en este proceso de descubrimiento. Este curso gratuito ha sido solo un primer paso para descubrir esa magia real del tarot evolutivo. Este curso gratuito te ha dado una introducción al tarot evolutivo y te ha enseñado las bases para formular preguntas efectivas. Si deseas profundizar en este camino de autoconocimiento y transformación, te invito a conocer mi programa Fast Start. Recuerda que el viaje hacia el autoconocimiento nunca acaba y estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Gracias infinitas por ser parte de esta comunidad de mujeres Star. Que sea o no un adiós, un hasta siempre o un hasta ahora, está en tu mano, pues como te decía al inicio, en todo momento los límites los marcas tú. Eso sí, todo final es un principio de algo nuevo. Y si te preguntas qué es Fast Start, es un programa diseñado para que puedas descubrir a tu propio ritmo la magia real del tarot evolutivo como herramienta de autoconocimiento y materialización de tu futuro soñado. Fast Start te ofrece 2 cursos, nivel iniciación y nivel aplicación. Puedes realizar ambos o el que más te vibre en este momento. Ambos están diseñados para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial y convertirte en tu propia tarotista capaz de leer de verdad, tanto para ti, en el caso del nivel de iniciación, como para los demás, en el caso del nivel de aplicación. Continuamos por el grupo de WhatsApp. Te invito a unirte si no lo has hecho ya, pues allí podrás encontrar contenido exclusivo, materiales complementarios y cualquier tipo de actualización sujeta a este curso gratuito. Agradezco de todo corazón tu participación en este curso. Ha sido de verdad todo un placer compartir contigo mi pasión por el tarot evolutivo y te deseo un camino lleno de luz, autoconocimiento y transformación. Pero por encima de todo, amor y mucha, mucha, mucha magia, pero de la real.